servidores públicos. Se incluyó también el informe de inspección técnico ocular del lugar de los hechos y de levantamiento de evidencias, entre los que consta cerca de $1.700.000, más de 1 millón encontrados en cheques y cerca de $700.000 en efectivo. Así también se adjuntó un informe ejecutivo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en el que se evidencia un movimiento irregular de dinero por parte de los procesados. En este caso inició la instrucción fiscal por 90 días y de aquí se desprenden los indicios que dieron origen a la investigación del legislador Daniel Mendoza y otros funcionarios públicos. En este tiempo, Mendoza, a través de su cuenta de Twitter, indicó que colaborará en todo lo que requieran las autoridades y que no se referirá más al tema mientras se desarrollen las diligencias, dado que cualquier pronunciamiento en su calidad de legislador podría malinterpretarse. Olga Velasco, Ecuador TV. Recapitulemos ahora cómo se dieron los hechos desde la mañana. A partir de la madrugada de este viernes 5 de junio se realizaron allanamientos en 3 ciudades del país, específicamente en 2 de Manabí, Portoviejo y Bahía de Caracas, y también en la ciudad capital. Tras esto y la detención de 5 personas, por ejemplo, el asambleísta Daniel Mendoza fue trasladado desde Manabí hacia Quito. Primero llegó a la unidad de flagrancia más o menos a las 10:30 y posterior estuvo en la Fiscalía General del Estado. Pero para conocer más detalles de cómo se dieron estos allanamientos, este operativo de la Fuerza de Tarea, también nuestra compañera Olga Velasco nos preparó el siguiente reporte. En un nuevo operativo efectuado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional se ejecutaron varios allanamientos en Quito, Portoviejo y Bahía de Caracas. Según detalló el Ministerio Público, se investiga el delito de delincuencia organizada, relacionados con la estructura de corrupción en la construcción, entre otros, del Hospital Básico de Pedernales. En esta acción fue detenido el asambleísta de Manabí por Alianza País, Daniel Mendoza, y Edmundo Tamayo, director general del Servicio de Contratación de Obras Públicas, SECOP, así como 4 personas más. Hemos encontrado, luego de la investigación que se realizó a raíz de la detención del asesor del asambleísta, es que no solamente es un hecho puntual, no se trata únicamente del tema relacionado con el hospital de Pedernales, son otros temas relacionados. Se han realizado ya la explotación de las evidencias y ahora contamos con esos elementos y por eso es que hemos podido ejecutar esta orden de allanamiento y de detención. En entrevista radial, la fiscal indicó que recibió advertencias de un juicio político por el trabajo que realiza. Me han dicho, mira, en el tema de la asamblea, ahí sí, existe un espíritu de cuerpo con los asambleístas y en el momento en que se lo toque a uno u otro, tendremos los votos suficientes como para un juicio político. Y yo le he respondido claramente, y lo hago públicamente también, que yo no voy a supeditar la permanencia en el cargo a cambio de ser cómplice de esos actos de corrupción. El asambleísta Mendoza fue trasladado a Quito en medio de custodia policial y cerca de las 10:30 ingresó a la unidad de flagrancia en el norte de la capital. Luego se lo llevó a la Fiscalía General del Estado, donde rindió su versión. Por el fuero de corte del legislador, la audiencia de formulación de cargos para los detenidos se realiza en la Corte Nacional de Justicia. Olga Velasco, Ecuador TV. Lo que falta por conocer ahora, Vanessa, es cuál es la decisión y cuáles son las medidas que plantea la Fiscalía General para los 5 procesados dentro de este caso que investiga el presunto sobreprecio en el hospital de Pedernales. Nosotros estaremos pendientes de cómo se desarrolla esta audiencia, como lo habíamos mencionado al inicio de esta transmisión, en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, debido a que la prensa no está habilitada para ingresar a la sala de audiencia. Nosotros vamos a continuar contigo desde estudios. Muy buenas noches. Gracias, Alex, por tu informe. Estaremos atentos entonces para informar a nuestros televidentes sobre el desarrollo de esta audiencia de formulación de cargos. Mientras tanto, le contamos que la fiscal general Diana Salazar, en entrevista radial, explicó que la fiscal provincial del Guayas justificó en debida forma el pedido de prisión preventiva para el prefecto Carlos Luis Morales. Resulta que en el caso del prefecto, el riesgo de fuga está justificado porque además sus familiares directos, me refiero a su esposa e hijastros, ya están prófugos. El señor Morales no fue detenido en su casa, él no estaba en la casa. No se le encontraba. Los teléfonos los dejó en la prefectura justamente para evadir la acción de la justicia. Él pretendía huir. Y adicionalmente, el riesgo de que se puedan evadir la acción de la justicia por los elementos que tenemos que recabar, se da.
Y la Fiscalía informó a través de su cuenta de Twitter que la Fuerza de Tarea allanó las bodegas de la Subsecretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito en busca de indicios sobre la compra de pruebas de COVID-19 con posible sobreprecio. La entidad estuvo en las instalaciones del Hospital Quito Sur del IES y en una empresa de carga para recabar la información pertinente. Mientras tanto, concejales del Distrito Metropolitano de Quito cuestionan las designaciones realizadas por el alcalde de la ciudad en diferentes instituciones públicas del municipio. Consideran que los delegados empañaron la gestión realizada por el alcalde durante la emergencia sanitaria. En este sentido, apuestan por la resolución aprobada por el Consejo Metropolitano para erradicar la corrupción del Cabildo. El jueves por la noche, el Consejo Metropolitano aprobó una resolución que condena los actos ilícitos detectados en el municipio de Quito en épocas de pandemia. En el documento se solicita a la Contraloría que realice exámenes especiales a procesos de contratación pública durante la emergencia sanitaria y a la Fiscalía para que las investigaciones de presuntos actos de corrupción las haga con celeridad y se prioricen los casos que ameriten. Durante la sesión, la proponente de la resolución, Luz Elena Coloma, defendió la pertinencia de este documento, pues consideró que los casos de corrupción detectados durante la emergencia sanitaria evidencian que en el Cabildo, en cuestión de corrupción, hay mucha tela que cortar. Lamentablemente los hechos de la EMAP, de un acto doloso, hablan de que hay funcionarios que no tenían eso que digo como objetivo, sino otro. Ese es un acto doloso que nunca lo habíamos vivido en esa empresa emblemática de la ciudad, una empresa que ha hecho grandes obras para la ciudad y por lo tanto nos duele, nos da vergüenza y nos parece intolerable. En fin, más allá del texto de la resolución pura, lo que pretende, lo que pretendemos nosotros es realmente que la corrupción no empañe, aunque tristemente se ve empañado, y es lo que yo lo manifesté en mi discurso de ayer en la noche, la gestión brillante que venía haciendo el municipio de Quito durante estos casi 80 días de pandemia. Y erradicar así este mal del Cabildo. Durante la sesión del Consejo Metropolitano, el alcalde defendió su gestión y resaltó que su administración ya se habría adelantado a la jugada. En este sentido, informó que en el mes de marzo ya solicitó a los departamentos del Cabildo remitir los procesos ejecutados durante la emergencia sanitaria. El alcalde dispone a Quito Honesto que efectúe el control de todos los procedimientos de contratación ejecutados durante el periodo de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Indicó estar de acuerdo con que se investiguen a todos quienes tengan vela en el entierro de los casos de corrupción y aseguró que se está realizando todos los esfuerzos para recuperar el dinero que salió de las arcas de la empresa de agua potable. Al respecto, se me ha informado el día de hoy que la transacción más grande de más de $600,000 se ha logrado recuperar y ya está en las cuentas de la empresa de agua potable. Y hay una transacción de $100,000 y algo más que logró llegar al destinatario final. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. Y en este tema, el presidente de la República, Lenín Moreno, se sumó al pedido para que los administradores de justicia apliquen la ley para sancionar los actos de corrupción. Conocedores del tema insisten en que solo la coordinación permitirá obtener resultados. La Fiscalía hizo pública su preocupación sobre las decisiones en el ámbito jurisdiccional, las cuales a su criterio no permiten avanzar con las investigaciones por presuntos actos de corrupción durante el estado de excepción por la emergencia sanitaria. El presidente de la República, Lenín Moreno, considera algo muy similar, y así lo dio a conocer a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. En el mismo señala: la Fiscalía y la Policía cumplen su deber, ahora que la justicia aplique la ley. La corrupción se combate y se sanciona, solo así se evita la impunidad. Una posición que ha sido reiterativa por parte del jefe de Estado. Señora Fiscal General, lo he dicho siempre, investigue y acuse con toda libertad a quien deba acusar. Y que tiene una razón lógica, afirma la integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, Sobeida Aragundi, pues solo la coordinación entre las instituciones permitirá que existan sanciones a los responsables. No hay una misma orientación por parte de los jueces, un balde de agua fría en el alma nuestra. Los implicados, las cabezas, las que se piden en libertad. Cita, por ejemplo, la decisión judicial en el caso del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, la cual, a criterio de Aragundi, traerá inconvenientes en el seguimiento de las investigaciones. Debe asegurarse a la persona, en estos casos en particular,
para que no se evadan y para que no manipulen ni destruyan las pruebas. Pues insiste en que las denuncias y diligencias fiscales solo son válidas con el respaldo efectivo de los jueces. Alex Llanos, Ecuador TV. El presidente Lenín Moreno lideró en Guayaquil el primer gabinete ampliado virtual para tratar temas de salud, educación y economía. El primer mandatario, al igual que el vicepresidente y algunos ministros, dieron a conocer su postura frente a los recientes casos de corrupción. Para el gobierno está claro que no debe haber injerencia en la justicia. Sin embargo, el presidente de la República, Lenín Moreno, hizo un llamado para que los poderes del Estado trabajen en conjunto en la lucha contra la corrupción. Hay un llamado, no quiero decir desesperado, pero sí inquieto por parte de la señora fiscal de que los jueces no están actuando acorde a lo que se requiere. No he intervenido nunca en la justicia. Solamente creo que como ciudadano puedo manifestarme, al igual que lo están haciendo todos los ecuatorianos, de que la justicia también siga ese mismo ritmo, actúe con esa misma frecuencia del trabajo como lo está haciendo la Fiscalía y como lo está haciendo el gobierno a través de la señora ministra de Gobierno. Con esto concuerda el segundo mandatario, quien pide justicia para los culpables sin importar las ideologías políticas. Yo no milito en el movimiento Alianza País ni tengo por qué opinar del movimiento Alianza País. No soy militante en ningún partido, en ningún movimiento. Esto no se trata de partidos y movimientos. Se trata de una justicia actuando, sobre todo en este caso y a este nivel, autoridades de control, en el caso de la Fiscalía, y ojalá la justicia también, puedan siempre actuar con independencia. De eso se trata. Que no tenga que ver nada con quién gobierna. Que jamás se permita que en el Ecuador se esconda, peor se haga homenaje a la corrupción. No importa cómo se llame, no importa de qué partido es, no importa amigo de quién es, no importa qué cargo tiene. Si usted ha cometido un acto de corrupción, conmigo no cuente y espere que la justicia le llegue. El primer mandatario Lenín Moreno también enfatizó la importancia de la colaboración de los periodistas, ciudadanos y los resultados de la fuerza de tarea conjunta. En este periodo sí ha habido completa libertad para poder denunciar los actos de corrupción. Y los resultados están a la vista. En este momento recuerden que existe un expresidente, un exvicepresidente, una decena de ministros y una veintena de viceministros y otros funcionarios que han sido procesados y condenados por actos de corrupción. Necesitamos que los organismos de control hagan la investigación libre, autónoma, de los actos de corrupción del pasado, de los actos de corrupción del presente y aquellos que puedan presentarse en el futuro. Porque lastimosamente vemos que la corrupción está completamente enraizada. Aunque el sector más golpeado por la corrupción es el de la salud, este también ha permitido que se conozca el modus operandi de funcionarios que han venido trabajando por años en el gobierno y cuyos actos dolosos durante la emergencia han salido a la luz pública. Conscientes de que tristemente en el Ecuador emergencia ha sido históricamente sinónimo de corrupción. ¿Qué hicimos? Permitir que la compra pública sea abierta. Por primera vez esto ha sido reconocido internacionalmente. Ver las empresas que se repiten no es complicado. Esa información la tiene el CERCOP. Yo me he sentado con la directora del CERCOP. Ella me ha mostrado cómo tiene el mapeo. Estamos firmando un acuerdo para cruzar información de forma permanente, que trepen en el menor tiempo posible, esperemos hasta la próxima semana, todos los contratos realizados no solamente en emergencia, que ya están obviamente condensados, sino también los contratos hacia atrás, para que la ciudadanía vea, conozca, los medios de comunicación vayan viendo y ustedes hagan sus propias investigaciones y denuncias. En cuestión de Pedernales estoy especialmente empeñado en dar una bofetada a la corrupción. Y quiero demostrar que nosotros somos sensibles ante el pueblo de Pedernales para construir lo que ellos se merecen y tener lo que ellos se merecen. Este fue el primer gabinete virtual simultáneo entre Guayaquil y Quito, donde se plantearon las futuras acciones a ejecutar por parte del gobierno nacional durante este último año de su mandato. ¿Cómo vamos a cambiar la educación? ¿Qué va a pasar con el transporte? ¿Qué va a pasar con el turismo? Repasamos los 4 ejes que el presidente planteó para el 2021. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está el tema del empleo? ¿Cuáles han sido las pérdidas de empleo y cómo vamos a apoyar para que las personas dejen de perder su trabajo? Y por último, ¿cómo vamos a blindar la dolarización? Mariuxi Buenaño, Ecuador TV.
Y desde Quito, un grupo de ministros de Estado asistió de forma virtual a este gabinete de gobierno. Dos grandes temas fueron discutidos en el encuentro, uno vinculado a las acciones para enfrentar al COVID-19 y el otro relacionado al trabajo planteado para el 2021. Los ministros que participaron desde Quito lo hicieron en el Parque de Guápulo, ubicado en el oriente de la capital. El primer gran tema de discusión se enfoca en el trabajo de 7 ministerios hacia un post-COVID, comentó el secretario general del gabinete, Juan Sebastián Roldán. ¿Cómo vamos a cambiar la educación? ¿Cómo vamos a manejar la educación superior? ¿Qué va a pasar con el transporte? ¿Qué va a pasar con el turismo? Entre otros. También se repasaron los 4 ejes que el presidente planteó para el 2021. ¿Cómo está la salud? ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Cómo está el tema de alimentación, al que ya hemos llegado a entregar más de la mitad de las canastas ofrecidas? ¿Cómo está el tema del empleo? ¿Cuáles han sido las pérdidas de empleo y cómo vamos a apoyar para que las personas dejen de perder su trabajo? Y por último, ¿cómo vamos a blindar la dolarización? Y para consolidar la dolarización, el papel del Banco Central es vital, dijo su titular, a través de un fortalecimiento institucional. De recuperar ciertos recursos que estaban invertidos en el Ministerio de Economía y también en la banca pública. Y que debe complementarse con un impulso a las exportaciones no petroleras, así como el trabajo en el sector turístico y más sectores productivos. Tenemos que aprovechar especialmente del programa Reactívate Ecuador para apoyar a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas turísticas que tanta liquidez necesitan. En lo que corresponde al turismo, la ministra Prado dijo que se impulsará primero una reactivación a nivel interno, luego un turismo regional y finalmente el internacional, que por las actuales circunstancias de emergencia es así como camina la planificación para este último año de gobierno. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le contamos a esta hora que 16.625 conductores fueron sancionados desde el 17 de marzo al 4 de junio en la ciudad de Quito. Los ciudadanos denuncian a través de las redes sociales que hay unidades que circulan llenas de pasajeros y respetando la disposición del COE del 50% de aforo en semáforo amarillo. Llevando así, imagínense cómo está llevando a las personas. Lastimosamente no puede circular así. Este video circula en redes sociales en donde se observa un bus circulando lleno de pasajeros en Quito. Esto a pesar de que el COE nacional dispuso que las unidades de transporte público circulen en la capital con el 50% de su aforo desde el cambio al semáforo amarillo. Este no sería el único caso, y en las redes sociales hay más de una fotografía de ciudadanos que se quejan por la falta de distanciamiento social en el transporte público. Jorge Llanes, presidente del gremio de transportistas, sostiene que desde el miércoles pasado los transportistas han tenido inconvenientes. El día de ayer y hoy en la mañana han tratado de subirse de manera grosera y abrupta a las unidades, sin respetar inclusive el distanciamiento, sin respetar inclusive el uso de la mascarilla. Y cuando un conductor ha tenido que bajarse del bus, apagar el motor, esperando a que llegue un agente, no ha faltado usuarios que han tratado de agredirle diciendo que continúe con la marcha. La Agencia Metropolitana de Tránsito realizó operativos de control en la ciudad. Desde el 17 de marzo al 4 de junio, por irrespeto de restricción vehicular, 16.625 conductores fueron sancionados y 4.036 vehículos fueron trasladados a centros de retención. Desde el segundo día de semáforo amarillo, 209 conductores fueron sancionados por incumplir la normativa. La próxima semana, a mediados de la próxima semana, en la cual nosotros ya comenzamos a ejecutar operativos. Cumplimiento de las medidas de restricción vehicular o mal uso de salvoconducto es una multa equivalente al 50% de un salario unificado y el retiro y la retención del vehículo hasta que culmine la emergencia sanitaria. Los transportistas esperan reunirse la próxima semana con el alcalde Jorge Yunda, en donde plantearán una revisión de la tarifa de 25 centavos. Marielena Vaca, Ecuador TV. El municipio de Quito instaló 100 puntos de entrega de kits para respaldar a las personas que más lo necesitan. Los procesos de distribución son cada vez más organizados. El paso de Quito a color amarillo dentro de la emergencia sanitaria no ha detenido el respaldo del municipio capitalino a la ciudadanía con menores recursos, muchas de las cuales no han podido reactivarse, pues sus actividades productivas, ya antes de la crisis, eran inexistentes. Desde que empezó esto no he tenido trabajo, mi señora tampoco, mi hijo está en la casa, todos estamos
en la casa y no hemos tenido un sustento ahorita, un ingreso de un sueldo, nada. No hemos trabajado. Bueno, yo por ahora no estoy trabajando por la bebé. Entonces, esto sí nos ayuda. Es por ello que a lo largo de la ciudad se han establecido 100 puntos por parte de la Secretaría de Coordinación Territorial para que accedan de manera ordenada a esta ayuda, que contiene productos para que una familia consuma entre 4 y 5 días. Que no existan aglomeraciones, se les llama a las personas a través de los dirigentes, a las personas inscritas en la plataforma del municipio para que vengan, retiren en diferentes horarios. Esto lo estamos haciendo todos los días de la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Aquí los controles se realizan con 2 objetivos principales. El primero, que más familias accedan a la ayuda. Y el segundo, para que existan los procesos de fiscalización que sean necesarios. La compra los llevan a cabo otras instancias con todos los parámetros, con todos los cuidados para evitar exactamente que se den contratiempos. Esto será hasta que se terminen los 250.000 kits. Hasta la fecha hemos entregado, empezamos recién antes de ayer, y hemos entregado 30.000 kits ya de esta segunda fase. Es por ello que cada uno de estos kits cuentan con un código QR para que este permita realizar la trazabilidad del mismo en caso de ser necesario. Alex Llanos, Ecuador TV. El Ministerio de la Producción busca reactivar la economía nacional con un fondo de capital de riesgo para emprendimientos y proyectos ligados a sectores priorizados como el desarrollo agrícola, la innovación y las nuevas tecnologías. La iniciativa se presentará en los próximos días. El Ministerio de la Producción busca reactivar la economía nacional con un fideicomiso, fondo de capital de riesgo para emprendimientos y proyectos ligados a sectores priorizados como desarrollo agrícola, innovación y nuevas tecnologías. Aproximadamente a mediados de junio, que es liderado por el Ministerio de la Producción, es un fondo capital de riesgo para emprendedores, para empresas que tengan ideas innovadoras. El monto estimado para desarrollar estos proyectos será de $10 millones. Es un concurso nacional donde podamos tener aproximadamente unos 100 ganadores a nivel del país, justamente para innovar en proyectos que permitan combatir este tipo de epidemias y sobre todo darle mucha fuerza al tema agroproductivo, que es fundamental para el país. Uno de estos proyectos se ejecuta en el Centro del Muchacho Trabajador. Este dispensador de gel desinfectante está diseñado para no ser tocado con las manos. La persona llega a su casa u oficina, la activa con el pie y recibe alcohol en líquido o en gel. Aspiran a acceder a los fondos del fideicomiso para ampliar la capacidad de producción. Yo agradezco y felicito esta oportunidad que se está planteando desde el Ministerio, porque realmente representa una oportunidad a estos proyectos con innovación que ahora estamos teniendo aquí en el Centro del Muchacho Trabajador. Hace 2 semanas se terminó el prototipo de este producto realizado en acero inoxidable. Ya lo fuimos mejorando, lo fuimos puliendo y el producto final que lo tenemos es bastante satisfactorio. Incluso estamos tratando de sacar por lo menos 10 cada 2 días. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. El director del Sistema Integrado ECU 911, Juan Zapata, recordó que las actividades deportivas en espacios cerrados continúan suspendidas, además que los gimnasios y los centros de entrenamiento deben permanecer cerrados. Informar a las autoridades de los GATS y a la ciudadanía en general que el cambio de semaforización se mantienen suspendidas las actividades deportivas de todo tipo en espacios cerrados, donde no se garantice el distanciamiento social, como son gimnasios, centros de entrenamiento y similares. Su apertura se considerará exclusivamente bajo la figura de plan piloto previamente aprobado por el GAT cantonal, que haya cambiado su semaforización a color verde. La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria encontró en un inmueble ubicado en Calderón 17.700 pruebas rápidas, cuya fecha de caducidad fue alterada en los empaques. Médicos especialistas recomiendan a la ciudadanía no adquirir las pruebas rápidas que se comercializan en redes sociales porque ponen en riesgo su salud. Por redes sociales cada vez se ofertan pruebas rápidas de COVID-19 que ponen en peligro la vida de quienes las adquieren. Este tipo de ensayos deben realizarse en laboratorios clínicos certificados y además deben ser recetados por especialistas médicos. Existen incluso pruebas que no tienen certificación, son pruebas que tienen muchos riesgos de dar valores negativos, son pruebas que no se recomiendan en absoluto. No están bien desarrolladas, no están bien explicadas o tienen una baja sensibilidad o una baja especificidad, entonces dan altos números de lo que nosotros llamamos en epidemiología como falsos positivos o falsos negativos.
La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARSA detectó un inmueble en Calderón, al norte de Quito, en donde se halló 17.700 pruebas rápidas, cuya fecha de caducidad había sido alterada en el empaque. Estos productos vencían este año y las modificaron para el 2021. Además, se evidenció que el establecimiento no contaba con las condiciones adecuadas para el almacenamiento de los dispositivos médicos. 5 personas fueron detenidas para investigaciones y se decomisó las pruebas existentes que fueron llevadas a las bodegas de la Policía Judicial de Pichincha. No tiene que hacerse estos exámenes de manera rutinaria, no tiene que hacerse los exámenes si no tiene síntomas, y quien dirige qué examen hacerle y por qué hacerle el examen es una persona capacitada, en este caso un médico, y en un laboratorio certificado. Las pruebas rápidas se acompañan de PCR, que son las muestras que se toman con los hisopos. Se hace una prueba de anticuerpos para saber si hubo exposición y se confirma con la prueba de PCR. Entonces utilizan 2 pruebas y el diagnóstico final lo da un médico capacitado. Antes de adquirir alguna de estas pruebas, visite a un especialista médico. María Elena Vaca, Ecuador TV. Mucha atención a lo siguiente, el 29 de junio vence el plazo para que la ciudadanía pueda diferir los pagos de préstamos y de tarjetas de crédito en los bancos privados del país, una medida que busca aliviar la economía de las familias ecuatorianas en medio de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Los clientes con deudas pendientes por préstamos o tarjetas de crédito que por la emergencia sanitaria no pueden pagar sus obligaciones podrán solicitar que sus cuotas sean diferidas hasta 60 días después de pasada la emergencia, solo hasta el próximo 29 de junio. Cualquier persona que no ha diferido hasta ahora puede hacer el contacto con la institución financiera y llegar a un acuerdo de pago hasta el 29 de junio absolutamente sin ningún problema. La Junta de Política Monetaria aún no ha resuelto si se extenderá por 90 días más el pago de deudas por pagos de préstamos y de tarjetas de crédito. Sin embargo, Marcos López, presidente de la institución, recalcó que la extensión no es una medida adecuada. Ya se hizo un primer diferimiento y cuando llega el momento de pagar ese primer diferimiento, si el cliente no paga ese primer diferimiento, entonces se lo considera como cartera reestructurada y por lo tanto pierde tanto la institución financiera como el cliente lo que había ganado en la resolución. De ahí que se espera una resolución de la Superintendencia de Bancos para tomar una decisión de extender o no por 90 días más el diferimiento de pagos de deudas. Envíe nuevamente una resolución que nos ayude a resolver, 1, ampliando el plazo, obviamente, para hacerlo por primera vez. Y 2, resolver el problema de estas personas que justificadamente no han podido pagar su primer diferimiento. Se recuerda a la ciudadanía que los diferimientos, reprogramación o reestructuración de deudas con la banca privada por la emergencia sanitaria no generarán intereses por mora, recargos o valores adicionales. Santiago Tello, Ecuador TV. Y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social activó soluciones para el pago de préstamos hipotecarios. Se contemplan cuotas más bajas y con el interés original del crédito. En el contexto de la emergencia por el COVID-19, el BIES puso a disposición de sus afiliados y jubilados la posibilidad de extender hasta por 30 años el plazo de sus préstamos hipotecarios sin considerar el plazo transcurrido de la operación original. La extensión de este plazo permitirá disminuir las cuotas mensuales y además se podrá conservar el interés inicial del crédito, mejorando la capacidad de pago para novaciones, con lo que baja el dividendo mensual a cancelar. Una solución adicional disponible es para quienes hayan caído en mora. Para ellos se ofrece un periodo de gracia de capital de hasta 18 meses. Adicionalmente, hasta el 31 de agosto de 2020, dentro de las mejoras, se incrementa la capacidad de pago para novaciones de los préstamos hipotecarios del 40 al 50% y no se considerará como requisito el informe de buró de crédito para el cálculo de la capacidad de endeudamiento.
Se estima que la cantidad de usuarios que acudan a las soluciones de pago de préstamos hipotecarios en mora y al día serán unas 50.000 personas. Estas alternativas ya están disponibles a partir de esta semana. A través de la página web de la institución www.bies.fin.es, dentro de la operación de préstamos hipotecarios, está habilitada la simulación de las operaciones de soluciones de pago. Quienes estén interesados en aplicar estas soluciones pueden comunicarse a solucionespago@bies.fin.es. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y el sector automotriz del país hizo varias propuestas para reactivarse, entre ellas la revisión del impuesto a los consumos especiales ICE. El presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, Genaro Baldeón, sostuvo que dejaron de vender 890 millones de dólares en los últimos 3 meses. El sector automotriz es uno de los más afectados por la pandemia. Sus directivos afirman que registraron una reducción de ventas en el orden del 80%. Y entre las propuestas para la reactivación está que los ciudadanos accedan a vehículos en precios más razonables, para lo cual hablan de revisión del ICE por parte de las autoridades. Si el Estado revisara esta carga tributaria, que es el impuesto a los consumos especiales de los vehículos, todos ganaríamos. Ganaría el Estado porque permitiría generar una dinámica que en términos de volumen permitiría un mayor ingreso fiscal que el que se prevé para este año. Baldeón indicó que en los últimos 3 meses el Estado perdió en recaudación 300 millones de dólares por la falta de ventas de automotores y el sector dejó de comercializar 890 millones de dólares. Afirmó que el sector automotriz es importante para la reactivación económica y la movilidad de las personas, carga, turismo y transporte. Reducir los costos de acceso a los vehículos comerciales, a las furgonetas, a los buses, a los camiones, que hoy también tienen una gran cantidad de costos derivados de una regulación también sin fundamento técnico. Ofrecerán a los clientes planes flexibles para adquisición de vehículos. La definición de nuevas líneas de financiamiento a través de los bancos. No hay duda que las empresas, si quieren salir de sus inventarios, van a tener que ofrecer crédito a sus clientes a través de sus propios esquemas financieros y patrimoniales. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Un tramo de la vía Quito-Lago Agrio fue declarado en alerta naranja por la acelerada erosión del río Quijos, fenómeno natural que en las próximas horas podría dejar incomunicadas a 2 provincias. Esta grave situación obligó a la suspensión por segunda vez del transporte de crudos pesados. Estados Unidos brinda apoyo técnico en la construcción de la variante. El riesgo es latente y tienen alerta. La fuerza del agua ha socavado parte de la infraestructura de este puente sobre el río Montana en el cantón El Chaco, en la provincia del Napo. Y se ha abierto una enorme grieta sobre la carretera que une Quito con Lago Agrio. El Servicio de Gestión de Riesgos declaró en alerta naranja este tramo ante un posible colapso estructural. Nosotros tenemos en el Alto Coca hay alrededor de 700 finqueros. El tránsito vehicular es restringido. Esperamos que los geólogos del instituto, que ahora están trabajando alrededor de 25 personas, nos entreguen un informe a ver cómo nosotros procedemos, a lo mejor ya con la evacuación primero de la población de San Luis. El fenómeno natural se da por la erosión del río Quijos, que generó un nuevo socavón ya avanzado por 2 afluentes, el Montana y el Marker, donde se encuentran las tuberías de transporte de crudos pesados. Por fuerza mayor se suspendió por segunda vez el bombeo de petróleo desde Lago Agrio hacia Esmeraldas. La primera se dio el pasado 7 de abril por este mismo problema. Son 3 sistemas en este momento que están afectados y que se está buscando una solución en este momento. Es el sistema oleoducto transecuatoriano, el SOTE, y el poliducto, que es parte de la operación que tiene Petroecuador. Y por otro lado, los oleoductos de crudos pesados, el OCP. El embajador de Estados Unidos en Ecuador y el gerente de Petroecuador recorrieron la zona bajo una intensa lluvia. Expertos norteamericanos brindan apoyo técnico en la construcción de la variante a 200 metros del cauce. Tenemos un equipo interministerial trabajando desde los Estados Unidos, de varias agencias, hasta 15 grupos ya trabajando en coordinación, ayudar en proteger el medio ambiente y al mismo tiempo apoyar la economía de Ecuador.
Las autoridades aclararon que la paralización del transporte de crudo no afectará a las exportaciones. Lo cual implica que el oleoducto transecuatoriano deja de bombear 360.000 barriles día. No hay absolutamente ningún problema, tenemos todos los combustibles debidamente almacenados. Y prevén que los trabajos finalicen este fin de semana. Tenemos un avance del 95%, pero estimaríamos terminar nuestra variante y poder anudar el bombeo a partir del día domingo. De forma paralela, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabaja en el trazado de una vía alterna, porque en las próximas horas las dos provincias podrían quedar incomunicadas. El día de hoy lo que tendríamos es el planteamiento de bajar por Xuxufindi, ¿no? Bajar hasta Orellana y por Baños. El Instituto Geográfico Militar se ha unido a estas labores. Realiza tomas aéreas en toda la erosión del tramo fluvial para el análisis. Con cámaras de Byron Espinosa, Valeria Villarroel, Ecuador TV. Cuando son las 20:47 tenemos información de última hora para compartir con ustedes. La fiscal general Diana Salazar solicitó orden de prisión preventiva para el asambleísta Daniel Mendoza y 4 procesados más para garantizar su permanencia en el país mientras continúen las investigaciones. La Fiscalía presentó 15 elementos de convicción dentro de la audiencia de formulación de cargos. Para todos, además, pidió retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes. Ahora se espera si el juez acoge o no el pedido de la fiscal. Revisamos otros temas. Rocío de Moreno participó en el evento virtual liderado por el Papa Francisco junto a los cónyuges de los jefes de Estado de la Alianza ALMA y jóvenes ecuatorianos de todo el mundo en el marco del Día del Ambiente. Con motivo del Día Mundial del Ambiente se reunieron de forma virtual cientos de jóvenes de todo el mundo junto a sus padres y profesores, que son parte del movimiento Escolas, fundado hace 20 años por el Papa Francisco, quien envió un mensaje. Reuniendo el sueño de los niños y los jóvenes con la experiencia de los adultos y los viejos. Ese encuentro tiene que darse siempre, si no, no hay humanidad, porque no hay raíces, no hay historia, no hay promesa, no hay crecimiento, no hay sueños, no hay profecía. Desde Ecuador se conectaron varios estudiantes y expusieron las iniciativas de las que participan para proteger al medio ambiente. Realizamos varias actividades para hacernos concientizar sobre la importancia que tiene el ecosistema marino en nuestras vidas. Nosotros ayudamos a que los chicos que no sabían y que eran nuevos se puedan concientizar sobre el reciclaje correcto. A este encuentro se sumó la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado ALMA. Las primeras damas de 9 países compartieron los programas de educación ambiental que impulsan. La representante de Ecuador, Rocío González de Moreno, habló del reto de volver a preguntarnos por la educación. Palabras muy sabias del Papa Francisco cuando dice que la educación es escuchar, crear cultura, celebrar la vida. Eso es importantísimo. Esas pocas palabras dicen tanto de lo que es la educación y de lo que tenemos que aplicarlo en el día a día, tanto en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestros colegios y universidades. La primera dama de Paraguay, quien preside la alianza, hizo hincapié en que el mundo debe cambiar y asumir una responsabilidad auténtica. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Este cambio, según el Papa Francisco, no se logra sin los jóvenes. Por eso el mensaje fue promover una cultura del encuentro sin barreras. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y este 2020 celebramos el Día del Ambiente con menor contaminación en el aire, aguas más limpias y bosques más verdes. Si bien la economía sufrió un fuerte revés a causa de la epidemia del coronavirus, la naturaleza resultó beneficiada. La Organización de Naciones Unidas expuso en su informe más reciente que en los últimos 30 años, el mundo perdió 178 millones de hectáreas de bosque a causa de la tala de árboles, la expansión de cultivos y el crecimiento de zonas urbanas. Las fuentes hídricas, además de la calidad del agua y de la tierra, fueron afectadas en igual medida. Así que la pausa obligatoria que vivió el mundo a causa del COVID-19 benefició notoriamente al ambiente. En China, datos de su propio Ministerio de Ecología y Medio Ambiente mostraron que durante todo el mes de febrero, cuando gran parte del estado vivió en confinamiento, el promedio de días sin contaminación atmosférica aumentó en un 21.5% en comparación con las mismas fechas del año anterior.
Asimismo, las imágenes de satélite publicadas por la NASA y la Agencia Espacial Europea mostraron una reducción drástica de las emisiones de dióxido de nitrógeno en las principales ciudades del país como Pekín o Shanghái. En Europa ocurrió algo similar. El confinamiento produjo una notable mejoría en la calidad del aire, según los datos del satélite Sentinel-5P hasta el mes de marzo. En Barcelona, por ejemplo, las concentraciones de dióxido de nitrógeno se redujeron a la mitad en tan solo 3 días de confinamiento, mientras en Madrid la calidad del aire pasó a ser muy buena. La calidad del agua también incrementó con la cuarentena. Venecia es uno de los casos más notorios, con canales limpios y el retorno de la fauna, un fenómeno que también se ha visto en múltiples ciudades alrededor del mundo. Mientras en Australia, el confinamiento permitió que la flora y fauna, consumidas por los fuertes incendios a principios de año, se recuperen naturalmente. Coralía Pérez, Ecuador TV. Revisamos la información internacional. Indignación desbordada en Guadalajara, México, tras hacerse público que un joven murió a manos de la policía el pasado 4 de mayo. Cientos de personas asaltaron el Palacio de Gobierno, en cuyo interior había decenas de trabajadores, y destrozaron varios vehículos policiales. Ese estallido de violencia se produjo tras una manifestación de repudio al cumplirse un mes de la muerte de Giovanni López, un albañil de 30 años que supuestamente fue detenido por no usar mascarilla mientras transitaba por la calle y falleció horas más tarde con evidentes signos de violencia. Lo que comenzó con una protesta pacífica en el Parque Rojo terminó con una puerta derribada, pintada, destrozos y fuego en el interior del edificio de gobierno de Guadalajara. Además, los inconformes incendiaron 2 patrullas que se encontraban cerca de ese inmueble. La familia asegura que tras la detención no supieron nada de Giovanni hasta el 5 de mayo, cuando en la comisaría les avisaron que el joven había sido trasladado grave al Hospital Civil de Guadalajara, donde murió ese mismo día. Denunciaron que cuando el servicio médico forense les entregó el cuerpo, constataron que López había recibido múltiples golpes y un tiro de arma de fuego en la pierna izquierda. En un video publicado en Twitter, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, condenó la violencia y prometió una investigación para determinar su muerte. Esta no será una historia más de impunidad. Nosotros compartimos la indignación por lo que sucedió en Ixtlahuacán de los Membrillos. Compartimos la molestia por la actuación de estos policías que han usado de forma indebida la fuerza pública. Me he comprometido, y yo sé cumplir mi palabra, a que los responsables de estos hechos pagarán por ello, que va a aplicarse todo el peso de la ley. En las próximas horas habrá noticias al respecto. Esos hechos ponen en evidencia que detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco. El caso cobra relevancia por la similitud con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y en las últimas horas se publicó en redes sociales el video del violento arresto de Giovanni López, un joven mexicano que falleció tras ser detenido al no llevar mascarilla. Frente a algunos de los familiares del joven, una decena de policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, a unos 40 kilómetros de Guadalajara, lo esposaron de manera agresiva y se lo llevaron a la comisaría. Algunos testigos aseguraron que López era muy tranquilo y que ese día no fue la excepción. El testimonio de la familia coincide con el comentario que hizo un hermano y una tía de Giovanni a los policías que lo detuvieron, de acuerdo con un video difundido por el medio Latinus grabado el día de los hechos. Y si no, no traen el cubrebocas y empezaron a agarrarlo y a golpearlo entre 10 policías. Ellos no tenían nada que ver, que fueron sus elementos los que lo golpearon. No querían dejarlo ver, preguntaron por el nombre y dicen, no, tiene que venir un familiar directo. Él no tiene familiares directos. Soy yo su tía, su mamá murió, su abuelita. O sea, ábrelo, quiero verlo, yo lo reconozco. No, tiene que venir alguien. No querían, se dijeron de palabras. Y ya cuando en eso mi tía llegó y lo abrió. Y ya vieron que estaba todo golpeado de la cara, del cuerpo, de aquí, de las piernas y un balazo en la pierna. Y pido que se haga justicia, que yo represento a mi hermano. Y si me apoyan, a toda la gente que me apoye también, a denunciar a toda esa gente que ha muerto a manos de la policía y del gobernador de Jalisco.
Y le contamos que el presidente Donald Trump amenazó este viernes con aplicar aranceles a la importación de automóviles hechos en la Unión Europea si esta no baja los impuestos para las langostas estadounidenses. Esta no es la primera vez que Trump lanza una amenaza contra el sector automotriz europeo. En enero pasado reafirmó su intención de imponer aranceles a la importación de autos de la Unión Europea si las partes no conseguían llegar a un acuerdo comercial en condiciones satisfactorias para Washington. Asimismo, el mandatario ordenó a su asesor comercial Peter Navarro identificar los artículos chinos que pueden convertirse en blanco de nuevos aranceles si el país asiático tampoco baja sus impuestos a las langostas. 20:59. Aquí finalizamos la emisión estelar de Telediario. Que sigan disfrutando de la programación de Ecuador TV y por supuesto de su fin de semana. Buenas noches.